Muy buenos días, estimados. Mi nombre es Jaime Luna. Soy uno de los ingenieros encargados de las ponencias de los cursos de seguridad y salud en el trabajo de la empresa Flomat Group. En esta ocasión voy a brindar un resumen de los cursos que conlleva el programa de especialización en seguridad y salud en el trabajo. Hacemos esta introducción para que el alumno tenga una noción del programa o del contenido del programa, ¿no? Y qué es lo que va a aprender en todo el desarrollo de esta especialización. Antes de empezar con la introducción, el alumno tiene que conocer que existe una plataforma virtual en donde va a ingresar a la plataforma virtual y va a poder descargar las clases de manera automatizada. Existen clases grabadas, material descargable, libros de seguridad, normativa nacional, normas técnicas peruanas y también normas internacionales en seguridad y salud en el trabajo. Les voy a dar un pequeño resumen de la plataforma virtual. Esta es la plataforma virtual en donde existen muchos cursos, digamos, en la plataforma, y ustedes van a poder ingresar al curso al cual se han inscrito, ¿no? Por ejemplo, este curso está compuesto por el curso de seguridad y salud en el trabajo, ¿no? Están el tema de los cursos, la clase grabada, el material académico y, por ejemplo, acá hay introducción de la seguridad y salud en el trabajo, norma G050, seguridad durante la construcción y el reglamento bajo el decreto supremo 011 del año 2019, ¿no? IPRC y mapa de riesgos, también acá está colgado la clase de IPRC y mapa de riesgos. Investigación de accidentes, acá tenemos el curso de investigación de accidentes. Generalmente el curso de investigación de accidentes va de la mano con el curso de estadística, ¿sí? Entonces, cómo calcular la frecuencia, la gravedad y la accidentabilidad, lo van a encontrar acá. Está el material descargable en PDF. Tenemos también cursos de trabajos de alto riesgo, trabajos en altura, trabajos en excavación, trabajos en caliente, normativa sectorial, ¿no? Entonces, en normativa sectorial pueden encontrar pues la clase de eh, G050, digamos, el reglamento de seguridad para el sector minero, para el sector eléctrico, ¿no? Para el sector hidrocarburos. Entonces, las clases orientadas a los determinados sectores están acá. Bueno, acá hay clases colgadas de primeros auxilios, la primera respuesta, atención prehospitalaria, ¿no? ¿Qué hacer en caso se presente un accidente en el proyecto, por ejemplo, ¿no? La clase está debidamente colgada acá. Acá están los videos de las clases. Hay un punto muy importante en el curso de IPRC, el curso de IPRC, hay formatos que ya están automatizados, que pues, ustedes pueden descargarlo y pueden utilizar esos formatos que ya están pues hechos, realizados en un Excel y de forma automática ustedes pueden calcular la probabilidad del accidente, pueden calcular el nivel del riesgo, el valor del riesgo, ¿no? Ya que este formato se ha utilizado en muchos talleres anteriores y es digamos, un material que nos va a ayudar bastante en el tiempo a la hora de hacer un IPRC, ¿no? Plan de prevención frente a la propagación del COVID, muy interesante, ¿no? Desde la última normativa, la 972, ¿no? Cómo realizar un plan de prevención frente a la propagación del COVID, ¿no? De acuerdo a los lineamientos de seguridad que establece la normativa, ¿no? Entonces, acá están pues todos los cursos al cual ustedes pueden acceder. También hay un punto en donde ustedes pueden descargar normativa, ¿no? La normativa, las normas técnicas peruanas, normativas para los planes de respuesta ante emergencia, libros de seguridad y salud en el trabajo también. Hay algunos libros como, digamos, Administración Moderna de la Seguridad de Frank Wirth, Manual para la Investigación de Accidentes, qué tipo de técnicas se utilizan para la investigación de accidentes. Hay infinidad de técnicas, ¿no? Cómo crear una cultura de seguridad y salud en el trabajo también es un libro muy, digamos, nutrido de información, ¿no? Entonces, esta es la plataforma virtual a donde el alumno va a poder acceder y va a poder ver los videos
y las clases, digamos, ordenando la disponibilidad que tiene el propio alumno, ¿no? Lo puede ver tal vez al regresar del trabajo, un fin de semana, ¿no? El tiempo de duración es de 4 meses aproximadamente, ¿sí? 4 meses. Entonces, todos los cursos, digamos, van a estar colgados en la plataforma virtual al cual ustedes van a tener acceso de acuerdo al programa que se han matriculado, ¿no? Bueno, se les va a generar un código de ingreso, un nombre de usuario y van a poder acceder a la plataforma virtual, ¿no? En relación a las clases, bueno, se va a hablar, por ejemplo, de el programa de seguridad y salud en el trabajo, ¿no? Uno de los primeros cursos como introducción para conocer lo que es un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, ¿no? Se hace mención a varios autores en el programa, por ejemplo, a Hembridge, a William, William T. Fine, por ejemplo, a Edward Deming para explicar lo que es un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, ¿no? Por ejemplo, a la hora de hacer la investigación del accidente, ¿no? Y se menciona bastante a Kuro y Chicago para la investigación de accidentes, pero se usa bastante el modelo de causalidad de pérdidas de Beer, que fue acuñado principalmente por W. H. Hembridge, ¿no? Entonces nosotros damos un panorama acá acerca de lo que es un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, ¿no? ¿Cuáles son los requisitos o los registros obligatorios que debe tener todo sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, ¿no? Acá se pone un ejemplo, por ejemplo, el registro de accidentes de trabajo, enfermedades ocupacionales e incidentes peligrosos. Y se le explica, por ejemplo, al alumno cómo, cuándo y cuánto tiempo debe, digamos, almacenar o archivar o conservar esos registros, porque los registros se almacenan, pues, 5, 10, 20 años, dependiendo de la naturaleza del registro. Enfermedades ocupacionales, por ejemplo, 20 años, ¿no? Según la normativa. Accidentes de trabajo, 10 años, y las charlas de inducción a ATS, investigación por ejemplo, de algún incidente peligroso, eh, capacitación, etcétera, ya tenemos una cierta cantidad de tiempo que nos exige la normativa, ¿no? Entonces, en este punto vamos a aprender todos los registros que debe contener un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, ¿no? En el tema estadístico también, uno de los registros que debe tener la empresa son los registros estadísticos de seguridad, ¿no? Por ejemplo, acá vemos pues el índice de frecuencia, gravedad y accidentabilidad. ¿Se les va a enseñar a calcular estos indicadores? Sí, es relativamente fácil, es una estadística descriptiva muy elemental, básica, pero el prevencionista, el ingeniero de seguridad debe conocer, ¿sí? Cuando ya se hable de estadística inferencial, ya estaríamos hablando de la probabilidad del accidente, que es otro tipo de estadística, ¿sí? Pero calcular el índice de frecuencia, gravedad y accidentabilidad, que son los indicadores de seguridad para un sistema de gestión SST, es lo que se les va a enseñar en este programa, ¿sí? Cómo calcular el índice de frecuencia, por ejemplo, ¿no? Es igual al número de accidentes por 1.000.000 sobre las horas hombre trabajadas. G050 hacía mención a otro tipo de factor, ¿no? El factor de 200.000. Ya el decreto supremo 011 del año 2019 cambió ese factor y ahora se alinea la ley y todas las normativas sectoriales, sector eléctrico, hidrocarburos, sector construcción, ya utilizan el factor de 1.000.000. ¿Sí? Entonces yo te voy a explicar de dónde sale ese millón, cómo calcular la frecuencia, cómo calcular la gravedad. La gravedad es muy sencilla, pero tiene algunos puntos que acotar porque la norma nos exige, ¿no? Entonces, este punto es un punto muy interesante, ¿no? ¿Por qué? Porque cuando llegue el accidente al proyecto, los indicadores inmediatamente se van a tener que actualizar, ¿no? Cómo calcular la gravedad, por ejemplo, el número de días perdidos por 1.000.000 sobre las horas hombre trabajadas, ¿no? Entonces, otro punto muy interesante es cómo dar lectura a los indicadores, claro. Si el índice de frecuencia resulta, pues, para el mes de julio, junio, agosto, en 10.5,
se le manda el informe a la gerencia y la gerencia responde preguntando qué significa ese 10.5 como frecuencia. Entonces tenemos que tener la capacidad de responder y dar lectura a los indicadores de seguridad, ¿no? Como responsables del sistema, ¿no? En el marco legal también hay algunas modificaciones que han ocurrido muy interesantes. El Código Penal 168A habla sobre la responsabilidad legal a consecuencia de un accidente fatal. Interesante este punto, ¿sí? Ha sido modificado, la última vez que fue modificado el artículo 168A del Código Penal fue por la muerte de dos jovencitos que perdieron la vida en una empresa que tenía pues el rubro de comida rápida, ¿no? Murieron estos dos jóvenes a consecuencia de una descarga eléctrica, ¿no? Digamos, de libre, ustedes pueden buscar las referencias, pero este punto decía lo siguiente: se exime de responsabilidad, ¿no?, al empleador si a consecuencia de la consecuencia del accidente fue por la negligencia del trabajador. Esa parte de negligencia del trabajador se modificó. ¿Por qué? Porque había una contradicción entre el Código Penal y el principio del riesgo profesional, ¿sí? Entonces, al haber una contradicción, primó digamos, el principio de la responsabilidad de la ley 29783, ¿no? Recordemos que la ley pues tiene 9 principios, un objetivo. Y uno de los principios de la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo es el principio de la responsabilidad. El empleador asume la responsabilidad económica, penal o de cualquier otra índole a consecuencia de un accidente de trabajo, ¿no? Ese es el principio de la responsabilidad. Hay más principios: el principio de gestión integral, el principio de la primacía de la realidad, el principio de la prevención. Entonces vamos a estudiar los 9 principios de la Ley de Seguridad y también el objetivo, ¿no? Porque el objetivo de la Ley de Seguridad es crear una cultura de seguridad en todo el territorio nacional. Entonces vamos a estudiar poco a poco la normativa y conocer la normativa relacionada a la seguridad y salud en el trabajo, ¿sí? El objetivo de la ley 29783 es la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, año 2011, y su reglamento salió en el año 2012, ¿no? Bajo un decreto supremo, el 005 del año 2012. El objetivo de la ley es promover una cultura de seguridad, dice, en todo el territorio nacional. En la plataforma virtual he dejado algunos libros para poder entender un poquito más acerca de la cultura. ¿Por qué? Porque, claro, la ley te exige que hay que crear una cultura, pero no te dice cómo, ¿no? Promover una cultura. Pero ¿cómo creamos una cultura de seguridad, no? Entonces, los libros que he colocado en la plataforma virtual te van a servir de apoyo para poder crear una cultura en una empresa, en una organización, ¿no? Hacen mención bastante a algunos autores muy interesantes. Por ejemplo, eh, uno de los autores dice, ¿no?, que para crear cultura debemos crear primeramente costumbre en el personal. Y para crear costumbre hay que crear hábitos, ¿no? Los hábitos crean costumbre y en consecuencia la cultura que toda organización está buscando. La neurociencia nos dice que para crear un hábito se necesitan 21 días. ¿Y cómo crear los hábitos? En el libro está. Sí, en el libro está. Muy interesante este punto. Entonces, vamos a utilizar de referencia autores para nosotros entender un poquito la famosa Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, ¿no? Por ejemplo, a la hora de hablar de I+C, ¿no? Nosotros utilizamos ciertos métodos para hallar el valor del riesgo, pero hay métodos mucho más eficaces. Por ejemplo, el método binario, el método de William T. Fine, por ejemplo, que utiliza 3 variables para hallar la magnitud del riesgo, ¿no? Entonces, vamos a desarrollar todos estos puntos de una manera muy pedagógica. El cálculo del monto de las sanciones también hay que conocerlo y también debemos saber cómo leer esta tabla y qué criterios usa la SUNAFIL para imponer sanciones administrativas, multas, ¿sí? Entonces, nosotros tenemos una ley general de inspecciones, la ley 28806 y su reglamento, ¿no?
Entonces vamos a cruzar esta información para que nosotros calculemos la cantidad, digamos, multa en UIT de una sanción administrativa por la SUNAFIL. Debemos conocer esta tabla. SUNAFIL aplica 3 criterios para imponer una multa relacionada a la seguridad y salud en el trabajo. El primer criterio es la gravedad de la infracción, ¿sí? El segundo criterio es el tamaño de la empresa. Y el tercer criterio es el número de trabajadores afectados. Entonces, si en una empresa, digamos, de construcción existe la falta de orden y limpieza, SUNAFIL va a recurrir inmediatamente a esta tabla y va a buscar lo siguiente. Cualquiera de las filas en color rojo da la descripción de la empresa. Si nosotros somos, por ejemplo, una empresa no MIPE, estaríamos en la tercera fila en color rojo, no MIPE. La gravedad de la falta por la gravedad de la infracción por falta de orden y limpieza, pero una limpieza leve, ¿eh? Es una falta leve. Si el proyecto tuviese 500 trabajadores, ¿cuánto sería la multa? Nos vamos a la tercera fila, buscamos la gravedad de la infracción leve y vamos a la cantidad de trabajadores afectados, que está por acá. Una falta de orden y limpieza de 401 trabajadores a 500 es de 32.000 soles, 32.723 soles. Entonces, ¿qué pasa si no hay un sistema de gestión de seguridad en el proyecto? Es una falta muy grave. ¿Qué pasa si no hay un comité? ¿Qué pasa si no hay un reglamento interno de seguridad? ¿Qué pasa si no hay un mapa de riesgos? Entonces vamos a tener que saber leer esta tabla de multas y obviamente cruzarlo con el diagnóstico línea base, ¿no? Entonces, este punto es muy interesante y les va a servir bastante para realizar diagnósticos a las empresas y sustentar a lo que está expuesto el empleador si no implementa determinados controles o si no implementa un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, ¿no? Vamos a hablar un poquito del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo, también es un punto interesante. El artículo 42 del Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo ha sido modificado, ¿sí? Entonces el artículo 42 nos habla pues de las funciones del comité. ¿Cuáles son las funciones del comité? Lo vamos a ver en las clases, ¿sí? Por ejemplo, elaborar y presentar los reportes de accidentes de trabajo, eh, propicia la participación activa de los trabajadores en su formación con miras a lograr una cultura preventiva, aprueba el reglamento interno de seguridad y salud en el trabajo y demás funciones que tiene el comité, ¿no? Entonces, vamos a hablar un poquito de cómo formar el comité de seguridad. ¿Quién lo tiene que formar? Pues, ¿quién, qué empresa, qué obra? ¿Qué cosa es un comité técnico, un subcomité, un comité central? Bueno, hay varias definiciones, pero las vamos a disipar, o vamos a disipar las dudas cuando estemos hablando del comité, ¿sí? Del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo. ¿Mm? Estas son los tipos de infracciones que, digamos, impone SUNAFIL. SUNAFIL, claro, ve el tema sociolaboral y ve el tema de seguridad y salud en el trabajo, ¿no? Como lo mencioné, hay criterios para imponer una sanción, una multa administrativa. Pero cuando se habla de responsabilidades, no solamente digamos, responsabilidad administrativa. Hay responsabilidad penal, solidaria, contractual, extracontractual, civil, penal, ¿no? Artículo 168A, Código Penal, 168A, ¿no? Interesante, ¿no? Entonces, cuando hablamos ya de dinero, estamos hablando de sanciones administrativas, ¿no? Y las faltas van pues desde leve, grave, muy grave, ¿no? Y para conocer el tipo de faltas vamos a tener que estudiar la Ley General de Inspecciones, porque ahí está catalogado y descrito el tipo de sanción. Sanciones de seguridad y salud en el trabajo leves, sanciones de seguridad y salud en el trabajo graves, sanciones de seguridad y salud en el trabajo muy graves. Con esa información nos vamos a la tabla y vemos qué tipo de sanción está expuesto el empleador por no implementar dicha exigencia normativa.
¿no? Por ejemplo, no tener un comité de seguridad y salud en el trabajo es una falta grave, ¿no? No constituir o designar un comité. En su, digamos, en su contraparte del comité, si no hay, o si la empresa no tiene más de 20 trabajadores, debe haber un designado un supervisor de seguridad y salud en el trabajo, ¿no? Si la empresa tuviese más de 20 a más trabajadores, ya la conformación de un comité debe ser, digamos, implementada de manera obligatoria. Recuerden que la ley tiene una connotación imperativa, ¿no? ¿Tenemos formatos referenciales para formar el Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo? Sí, está en la plataforma virtual. Ahí lo pueden descargar, ¿sí? El diagnóstico línea base también es un tema muy importante. Ustedes para que, digamos, conozcan los formatos referenciales para implementar un sistema de gestión, pueden descargar la normativa. Es la 050 del año 2013. Está en la plataforma. Está en PDF, pues el trabajo es pasarlo, digamos, en un Excel, pero un dato son los campos mínimos que deben tener los formatos, ¿no? Entonces, si un supervisor SUNAFIL llega al proyecto y ve el formato de capacitación y no tiene, pues, los ítems que tiene, que debe contener según la 050-2013, es un formato no válido. Tengan cuidado, ¿no? En el tema del comité también, si el comité está integrado, formado de una manera inadecuada, incorrecta, ese comité se anula y por defecto todos los documentos que ha aprobado ese comité quedan en foja cero. ¿Qué significa? Que ese reglamento no tiene validez, ya que ese comité ha sido formado de una manera incorrecta. ¿Sí? Bastante cuidado con la formación del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo. El diagnóstico línea base lo vas a encontrar también en la resolución ministerial 050 del año 2013, cómo hacer digamos, un diagnóstico línea base de la empresa. Este diagnóstico lo vas a cruzar, por ejemplo, con las tablas de multas y sanciones UNAFIL y te vas a dar una idea de cuál es el estado de la empresa y cuál es el porcentaje del cumplimiento legal que tiene la empresa, ¿no? Entonces es una manera de evidenciar que cuando un jefe de seguridad, con un prevencionista de seguridad va a un proyecto, le da, pues, le da las indicaciones como asesor que es al empleador. Si no formas un comité, la multa es de tantas UITs. Si no haces un IPRC, la multa es de tantas UITs. Si no formas la brigada, la multa es de tantas UITs, ¿no? Este punto lo vamos a ver en el primer capítulo de introducción de la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, ¿sí? El decreto supremo 001 del año 2021 es un punto también muy importante porque la ley y el reglamento han sufrido modificatorios a lo largo del tiempo, ¿sí? Este decreto supremo modifica el artículo 42, 49, 56, 102 y 103 del reglamento de la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo. Y en el artículo 42 se especifica, pues, el punto, funciones del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo. Entonces, ¿cuáles de las funciones del comité han sido modificadas? La vamos a encontrar en este punto, cuando hablemos de las funciones del comité. Por ejemplo, dice, son funciones del comité, ¿no? Conocer los documentos e informes relativos a las condiciones de trabajo que sean necesarios para el cumplimiento de sus funciones, así como los procedentes de la actividad del Servicio de Seguridad y Salud en el Trabajo, ¿no? Aprobar y vigilar el cumplimiento del reglamento interno de seguridad y salud en el trabajo. Bastante cuidado con este punto porque el comité central es el que aprueba el reglamento interno, no el subcomité o con el comité técnico, ¿eh? Entonces, vamos a definir las funciones del comité central, ¿sí? Del comité central, ¿no? Entonces, vamos en este punto a hablar de las famosas funciones del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo. Cuando hay muchos puntos a acotar en esta parte, porque ¿qué pasa? Hay muchas preguntas también. ¿Qué pasa cuando
bueno, las partidas empiezan a cerrar, por ejemplo, en el sector construcción, las partidas empiezan a cerrar y los representantes del comité se empiezan a liquidar. Por ejemplo, uno de los representantes del comité de seguridad puede ser un fierrero, un capataz albañil, un capataz de encofrado. Y las partidas terminan y las personas se tienen que ir, el empleador los tiene que liquidar. Ahí entra la reconformación del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo. Y esa palabrita, esa reconformación, lo vamos a encontrar en el glosario de términos del Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo del sector construcción, el Decreto Supremo 011 del año 2019, ¿sí? La reconformación del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo, ¿sí? ¿Tenemos un curso de IPRC dentro del programa? Sí, sí está un curso de IPRC. Es un curso muy interesante, básico y que debe entender y debe, digamos, conocer cómo se realiza un IPRC, ¿sí? ¿Qué es un IPRC? Simplemente es una herramienta que identifica peligros, evalúa riesgos y determina controles. ¿Cuántos modelos de IPRC tiene nuestra reglamentación nacional? 3 modelos de IPRC. Yo les voy a enseñar el modelo o el segundo modelo, que es uno de los modelos más utilizados, que es un modelo que utiliza 2 variables para hallar el valor del riesgo, la probabilidad y la severidad. Y la combinación de la probabilidad y la severidad nos va a dar el valor del riesgo, ¿no? Entonces, yo les voy a dejar algunos libros acerca de métodos o herramientas para identificar peligros, evaluar riesgos y determinar controles. En el mercado hay más de 100 métodos, ¿sí? Más de 100 métodos. Pero el método que yo les voy a enseñar es uno de los métodos más comerciales y aceptados, ¿sí? Este es el temario, por ejemplo. Tipos de peligros según OIT, porque Organización Internacional de Trabajo da una clasificación de 9 tipos de peligros. El peligro físico, químico, biológico, ergonómico, psicosocial, locativo, eléctrico, mecánico, ¿no? O sea, clasifica los peligros, ¿no? Entonces vamos a aprender de una manera ordenada cómo realizar un IPRC, ¿sí? Entonces, ¿qué son los peligros? ¿Qué son los riesgos? Peligro, según la definición internacional, acto, fuente o situación con el potencial de causar daño. ¿Sí? Una definición nacional, todo aquello que te rodea, pero puede causarte daño. Entonces tenemos, pues, normativa internacional que nos da una definición del peligro. Por ejemplo, la OSA 18001, que tuvo una vigencia hasta este año, la ISO 45001 también define el peligro, y el reglamento de la Ley de Seguridad también define el peligro. Si ustedes fusionan pues las tres normativas, podemos, digamos, englobar una definición más robusta acerca del peligro. Podría decirse que el peligro es el acto, fuente, situación o característica intrínseca con el potencial de causar daño, ¿no? Entonces ya le damos de una definición más global al peligro, ¿no? Entonces, cuando estemos en este punto, debemos aprender cómo hacer un IPRC paso por paso, ¿no? ¿Cuáles son las 12 recomendaciones técnicas para elaborar un IPRC? Paso por paso, ¿no? El riesgo también tiene una definición muy interesante, ¿no? En algunos casos definen al riesgo como la materialización del peligro. En otros casos definen al riesgo como la combinación de la probabilidad por la severidad, ¿no? Vamos a definir también los tipos de peligro, los tipos de riesgo. Riesgos orientados a la seguridad y riesgos orientados a la salud ocupacional. ¿Qué quiero decir? Que hay riesgos que pueden ocasionar un accidente de trabajo y hay riesgos que pueden ocasionar una enfermedad ocupacional. Por ejemplo, el ruido no puede ocasionar un accidente, pero sí una enfermedad, ¿no? La hipoacusia. La vibración, por ejemplo, a la hora de chancar una lata, no puede ocasionar un accidente, pero sí puede ocasionar una enfermedad que es el síndrome del túnel carpiano. Cuando el polvo, el sílice está, por ejemplo, en un determinado ambiente, ese polvo no ocasiona un accidente, pero sí puede ocasionar una enfermedad ocupacional que es la fibrosis, la silicosis, ¿no? Entonces vamos a definir claramente
los riesgos, sus conceptos, el concepto de peligro, y también hay otros términos, ¿no? Por ejemplo, ¿qué cosa es el riesgo residual, la famosa jerarquía de controles, etcétera, ¿no? Bueno, acá hay algunas definiciones de peligro según la OSA 18001, según el reglamento de la ley y según la ISO 45001, ¿no? El riesgo como la combinación de la probabilidad por la severidad, ¿no? Acá hacemos una matriz semaforizada para calcular el nivel del riesgo, ¿no? Entonces, en el punto de riesgo, o sea, para calcular el riesgo tiene una caracterización que se caracteriza entre el evento y la consecuencia, ¿no? Entonces, vamos a aprender a definir lo que es un evento o exposición y cuál es la consecuencia. Por ejemplo, pues si el peligro es la altura, el riesgo en la columna de evento o exposición, el evento sería el trayecto de la caída del trabajador y la consecuencia sería, pues, ustedes podrían considerar, pues, muerte, traumatismo encefalocraniano, fracturas, luxaciones. Otro dato es que esta valorización que se le da al riesgo tiene una connotación subjetiva, podría decirse, ya que para un determinado evaluador en una actividad X podría hacer una evaluación con un riesgo intolerable. Pero si otra persona hace la misma evaluación con las mismas características, el valor del riesgo le podría salir tolerable, ¿no? ¿Por qué digo esto? Porque no todos tienen la misma percepción del riesgo. Claro, unas personas pueden cruzar, por ejemplo, pueden usar el puente peatonal para cruzar una autopista, ¿no? Tienen una percepción del riesgo distinta, pero unas personas cruzan introspectivamente la pista sin respetar, por ejemplo, la semaforización, etcétera. No todos tienen la misma percepción del riesgo, y esto lo vamos a ver en este punto de IPRC. ¿Sí? Algunas algunas recomendaciones para llenar el IPRC, sí, claro, ¿no? ¿Dónde van a ir las columnas? ¿Dónde los ítems? La columna de los peligros, la descripción del peligro, eh, el riesgo, el tipo de riesgo, si va orientado a la seguridad o a la salud ocupacional. El peligro también en esta columna, por ejemplo, ustedes pueden ver, en esta columna van los tipos de peligro. Según la OIT, peligro físico, químico, biológico, ergonómico, psicosocial, ¿no? Una recomendación para la redacción o la correcta redacción de la IPRC es que cada peligro tiene que ir en un determinado ítem, ¿no? No pueden ir dos peligros en una fila, ¿no? Entonces la primera recomendación es que cada peligro vaya de manera correlacionada en una fila. La segunda recomendación del peligro de la IPRC, de la redacción técnica de la IPRC, es que coloquen una fila para clasificar el tipo de peligro según OIT. Luego, la descripción del peligro. Una vez que hayamos identificado el peligro, vamos a clasificar el nivel del riesgo. Y el tipo de riesgos va orientado a la salud o a la seguridad, como lo mencioné. Y la caracterización del riesgo, pues si es un evento, una exposición y cuál es la consecuencia, ¿no? Entonces, algunas recomendaciones de cómo redactar técnicamente la IPRC. Por ejemplo, la primera regla para la redacción técnica de la IPRC es la siguiente, ¿no? En una fila o registro solo debe redactarse un peligro con su respectivo riesgo. Por ejemplo, en el ítem 01. Tipo de peligro, F de físico, descripción, el ruido, tipo, SO de salud ocupacional. ¿Por qué? Porque el ruido no provoca accidentes, sino puede provocar una enfermedad ocupacional, la hipoacusia, ¿no? El evento de exposición, exposición al ruido y la consecuencia hipoacusia. Vean, en la tercera fila le hemos puesto una X porque está mal. ¿Por qué? Porque han puesto más de un peligro en una sola fila. Entonces la clasificación no estaría concorde con la descripción del peligro, ¿sí? Entonces vamos a describir
o a darle las 12 recomendaciones técnicas para la elaboración de la I per se, ¿no? Bueno, esta tablita es para calcular la probabilidad, ¿no? ¿Cómo calcular la probabilidad? Ya que en el punto de la definición del riesgo, vean que OSAS 18001 dice lo siguiente, que el riesgo no está acá, pero OSAS define el riesgo como la combinación de la probabilidad por la severidad. Vean en la parte de arriba, riesgo es igual a la probabilidad en combinación con la severidad, ¿no? Entonces, nosotros debemos calcular la probabilidad y la probabilidad será igual pues a la sumatoria de 4 índices, ¿no? Índice de personas expuestas, procedimientos existentes, capacitación, exposición al riesgo. Y este valor lo vamos a tener que multiplicar por la severidad y ese producto nos va a dar el grado del riesgo, ¿no? Entonces yo les voy a enseñar paso a paso cómo calcular la probabilidad, cuáles son los criterios de evaluación, etcétera. Cuando estemos en el punto de I per se. Jerarquía de controles, también se tiene que explicar cómo aplica pues la famosa jerarquía de controles. Cuáles son los controles más efectivos y los controles menos efectivos. Curiosamente, el equipo de protección personal está considerado como uno de los controles menos efectivos, según la jerarquía de controles, ¿no? El control más efectivo pues es la eliminación del peligro, ¿no? Por ejemplo, si veo una excavación, la tapo inmediatamente y elimino pues el riesgo de caída, ya eliminé. Pero hay peligros que no se pueden eliminar, por ejemplo la altura. Y la norma nos dice que apliquemos jerarquía de controles. Si no puedes eliminar, aplica sustitución. Si no puedes sustituir, aplica control de ingeniería. Si no puedes aplicar control de ingeniería, administrativo. Y al final utiliza el EPP, ¿no? Entonces vamos a explicar los puntos de la norma, de la famosa jerarquía de controles, ¿sí? Hay métodos, por ejemplo, de Richard E. Picker, métodos de William T. Fine, por ejemplo, para identificar peligros, evaluar riesgos y determinar controles aplicando 3 variables. El valor del riesgo en este caso sería la combinación de la probabilidad, la frecuencia y la consecuencia. ¿Está en las separatas? Sí. O sea, ustedes pueden ver cómo las técnicas Richard y Pickers, las técnicas de William T. Fine utilizan 3 variables para hallar la magnitud del riesgo, ¿no? Mapa de riesgos. Vamos a tocar un poquito acerca del mapa de riesgos. El mapa de riesgos se podría definir como la expresión gráfica de la evolución de los riesgos. Es la expresión gráfica de la evolución de los riesgos. Se les va a enseñar cómo hacer un mapa de riesgos, pero para que ustedes aprendan a hacer un mapa de riesgos, ustedes deben conocer la normativa relacionada a las señales de seguridad. ¿Qué es una señalética pues, de obligatoriedad? ¿Qué es una señalética informativa? ¿Qué es una señalética de prohibición? ¿Qué es una señalética de advertencia? ¿Por qué las señaléticas de advertencia son en color amarillo, las de prohibición en color rojo, las informativas en color verde, ¿no? Las de obligatoriedad en color azul, ¿no? Entonces, se les va a dar la información de cómo identificar este tipo de señaléticas. Señaléticas, colores, símbolos, pictogramas y dimensiones de la señalética, ¿no? Porque inclusive hay una técnica, una fórmula matemática para hallar el área de la señalética. Es una fórmula sencilla que es L al cuadrado entre 2000. L vendría a ser la distancia de visualización. Entonces, si yo quiero que mi señalética se vea pues a 20 metros, aplico esta fórmula y reemplazo, ¿no? Distancia de visualización 15 metros al cuadrado entre 2000 y saco
las dimensiones de la señalética. ¿Sí? El IPRC debe cruzar información con el mapa de riesgos debe cruzar información con el IPRC, sí. Y es un punto muy importante. No olvidar que el IPRC cruza la información con el IPRC. Entonces, el IPRC y el mapa de riesgo van de la mano. ¿Sí? Entonces, toda la información que ha redactado o que se ha encontrado en la IPRC debe aterrizar en el mapa de riesgos. Acá están los colores, símbolos, pictogramas que se les va a enseñar. Y algo de normativa. ¿Qué quiero decir? ¿Qué pasa si no implementamos el mapa de riesgos? ¿Quién hace mención a la elaboración del mapa de riesgos? La ley, el reglamento y la resolución ministerial 050. Y está acá, ¿no? ¿Qué ley, qué norma y qué reglamento y en qué punto, en qué artículo? Los tipos de señales, ¿no? Interesantes. Y para aprender los tipos de señales vamos a tener que estudiar la normativa, la norma técnica peruana 399.010. ¿Sí? Los tipos de señales de seguridad. Vamos a hacer un pequeño taller, ¿no? De un mapa de riesgos y dónde y cómo poner las señaléticas, ¿no? ¿Pueden utilizar el CAD, el AutoCAD? Sí. ¿Pueden utilizar un PowerPoint para hacer un mapa de riesgos? También. Pero obviamente que te va a salir un mapa más detallado y te va a salir un mapa más, digamos, más técnico en un CAD. ¿Sí? Entonces, aprender el AutoCAD es un punto muy importante. Ahora, ¿cuáles son los documentos relacionados a la seguridad que tengan que ver con planos, mapas, etcétera? En realidad son 4, ¿eh? Pero en el programa no está, por ejemplo, el punto de cómo elaborar un plano de protección colectiva. ¿Sí? También deberían saber que las instalaciones eléctricas provisionales deben estar, pues, formar parte de uno de los anexos del plan de seguridad. El mapa de riesgo de igual manera, ¿no? Entonces, estos planitos van de la mano con la seguridad. Mapa de riesgos, plano de instalaciones eléctricas provisionales, plano de protección colectiva y plano de evacuación. ¿Sí? Entonces, se les va a enseñar a elaborar un mapita de riesgos, ¿sí? La guía de respuesta ante emergencia también es un punto muy importante. Es poco conocido, o sea, cómo leer o cómo dar lectura a la guía de respuesta ante emergencia, pero forma parte de la malla curricular del programa, ¿sí? Esta guía de respuesta ante emergencia, pues tiene el libro azul, el libro amarillo, el libro verde, el libro naranja y el libro verde, el libro blanco. O sea, cómo dar lectura a este libro. ¿Qué nos dicen las páginas amarillas? ¿Qué nos dicen las páginas verdes? ¿Qué nos dicen las páginas naranjas? ¿Qué nos dicen las páginas azules? Los bomberos profesionales, los profesionales utilizan esta guía de respuesta ante emergencia para hacer lucha o contener algún tipo de derrame de un material o sustancia peligrosa, ¿sí? En algunos videos donde se les muestra, por ejemplo, en algunas ponencias de esta guía de respuesta ante emergencia, sale pues un camión que ha volcado y ese camión tenía amoníaco, muere el chofer y un policía de Estados Unidos va inmediatamente a brindarle los primeros auxilios y respira el amoníaco y muere inmediatamente. Llegan los bomberos y ven inmediatamente las páginas amarillas de la guía de respuesta ante emergencia y toman acción inmediata, máscara, full face, etcétera, ¿no? Para contener el derrame. Entonces, cómo leer esta guía es muy importante. Dice, las páginas amarillas contienen listado de sustancias peligrosas ordenadas numéricamente por la ONU. ¿Sí? Las páginas color azul contienen el listado de sustancias peligrosas ordenadas alfabéticamente. Pero cuando la sustancia peligrosa esté resaltada en verde, ¿no? Vamos a tener que dirigirnos al libro color verde, ¿no? Entonces, ese libro color verde está compuesto por 3 tablas.
tabla 1, tabla 2, tabla 3. Y hay una tabla que te dice que si ese material peligroso hace contacto con agua, se forma otro componente tóxico, se hace volátil, ¿sí? Entonces, no utilizar agua, ¿no? Entonces, esta guía de respuesta a emergencia es muy interesante y de paso se cruza la información con la norma NFPA 704, el rombo de la seguridad, o también conocido el diamante de la seguridad, ¿no? Cómo leer el famoso diamante de la seguridad, ¿no? ¿Qué quiere decir el color, el cuadrante color azul, el rojo, el amarillo, el blanco? Un tema muy interesante acerca de la guía de respuesta ante emergencia. En el tema de investigación de accidentes, eh, hay muchos métodos para la investigación de accidentes. Como le dije, hay el método pues, de Ishikawa, el modelo de causalidad de Frank Beer, árbol de ideas, pero el que se les va a enseñar en clase, el que ustedes pueden ver en la plataforma virtual, es el modelo de causalidad de Frank Beer, también conocido como el efecto dominó. ¿Sí? Ese es el modelo que se les va a enseñar porque es uno de los modelos más utilizados a nivel nacional. Bueno, Frank Beer fue un científico estadounidense, autor de diferentes teorías y publicaciones en materia de seguridad industrial y prevención de riesgos laborales. Se le conoce principalmente por su llamada pirámide de Beer, en donde demostró, con base en el estudio de varias décadas de estadísticos de accidentes laborales, que por cada 600 incidentes o casi accidentes, ¿no?, ocurridos en un centro de trabajo, ocurre al menos un accidente incapacitante o un accidente mortal, la famosa pirámide de Frank Beer, ¿no? Entonces, Frank Beer, pues, se le relaciona bastante con el efecto dominó, ¿no? Ahorita voy a explicar cuál es el efecto dominó, pero el origen del efecto dominó fue puesto por Hembridge, W.H. Hembridge, ¿no? Al final de la ponencia se les va, en el punto de investigación de accidentes, se le va a hacer mención a Kuru Ishikawa, que te va a enseñar a investigar un accidente con la espina de pescado, que también pueden especializarse en ese tema de cómo investigar un accidente utilizando la espina de pescado. Pero sí les recomiendo algo, que la espina de pescado está orientado más a la calidad y no a la seguridad. Pero para tenerlo en cuenta y para conocerlo no está de más, ¿sí? Kouru Ishikawa, espina de pescado, Frank Beer, efecto dominó. Esta es la famosa pirámide de Frank Beer. Y esta es, digamos, la composición del efecto dominó, ¿no? Por ejemplo, imaginen que cada una de estas fichas sea un dominó. Una ficha de un dominó, ¿no? La primera ficha de dominó es la falta de control. La segunda ficha son las causas básicas, la tercera ficha causas inmediatas, la cuarta el accidente y al final la pérdida. La falta de control está compuesto por ciertos elementos como programas inadecuados, estándares inadecuados. La segunda ficha, causas básicas, está compuesto por factores personales y de trabajo. En esta ficha, acá se encuentra el famoso no sabe, no quiere o no puede. Entonces, no sabe utilizar su arnés de seguridad, no puede utilizar su arnés de seguridad o no quiere utilizar su arnés de seguridad, no quiere utilizar su equipo de protección personal, no sabe que debe utilizar su equipo de protección personal o simplemente no quiere utilizar su equipo de protección personal. Entonces vamos a hallar la causa raíz del accidente, ¿sí? Entonces, él no sabe, no quiere, no puede estar acá en esta ficha o en esta parte, es que forma parte de las causas básicas, ¿no? En el siguiente punto están las causas inmediatas. Y las causas inmediatas están compuestas por actos y condiciones subestándares. Y ese concepto de subestándares está, pues, tiene un origen, ¿no? Que está en el libro de Administración Moderna de la Seguridad que está colgado en la plataforma virtual. De ahí viene la palabra subestándar, ¿no? O sea, tiene un origen. Entonces, si no hay una falta de control, empuja la ficha y ocasionan causas básicas.
Las causas básicas empujan a la ficha y ocasionan causas inmediatas. Y las causas inmediatas están compuestas por actos y condiciones subestándares. Y los actos y condiciones subestándares van a empujar la ficha del accidente y en este punto, en esta cuarta ficha, ocurre el accidente. Ocurre el accidente. Y en la quinta ficha, la pérdida. Entonces vamos a aprender la secuencia del accidente y hallar la causa raíz del evento, aplicando el modelo de causalidad de accidentes y pérdidas, ¿no? Muy interesante este punto de investigación de accidentes. Vamos a definir ficha por ficha, qué cosa es la pérdida, qué cosa es el accidente o incidente, qué es la causa inmediata, qué es la causa básica y la falta de control. Luego de hacer ese análisis, nosotros vamos a tener que reportar dos tipos de eventos al Ministerio de Trabajo. Y si no reportamos estos eventos, es causal también de una sanción administrativa. Se les va a enseñar cómo reportar el accidente fatal y el incidente peligroso y colgar esa información en el Ministerio de Trabajo. ¿Sí? Simplemente se van a la plataforma virtual Ministerio de Trabajo, se van a unas ciertas pestañas, van a cliquear en estos puntos y les van a pedir una cierta información como la clave SOL y el código usuario, ¿no? Obviamente la razón social de la empresa. Entonces se les va a enseñar cómo colgar en caso se presente un accidente fatal o un incidente peligroso en la empresa y cómo colgar la información y, digamos, descargar pues la ficha de que estamos reportando el accidente fatal, porque eso forma parte de la investigación del accidente, ¿no? Entonces, en el curso de investigación de accidentes, se les va a enseñar toda la documentación que debe tener la investigación de un accidente. El ATS, la charla, la solicitud de atención médica, la epicrisis, la inducción, la capacitación, el entrenamiento, el SCTR, la ficha de registro de investigación de accidentes, etcétera, ¿no? Y qué tipo de información se debe adicionar, se debe colgar o adjuntar en la investigación del accidente. Recuerden que la investigación de accidentes es uno de los registros que debe tener el sistema, bastante cuidado. En tema de normativa sectorial, como les dije, vamos a explicar pues lo que es la Resolución Suprema 02183-TR, que es una norma del año 83, orientada al sector construcción. ¿Está vigente? Aún está vigente. Entonces, para el sector construcción tenemos tres normativas que están vigentes. La 02183-TR, la G050, que es del año 2010, y el Reglamento de Seguridad para el Sector Construcción, año 2019. Vamos a explicar punto por punto la composición de esta normativa. ¿Sí? La 42F es del año de 1964 y es el Reglamento de Seguridad Industrial. ¿Sí? La 024 del año 2016 del Reglamento de Seguridad y Salud Ocupacional en la Minería. ¿Ha tenido una modificatoria? Sí, bajo el Decreto Supremo 023. La Resolución Ministerial 111-2013, Reglamento de Seguridad y Salud Ocupacional en el sector eléctrico, también. Entonces, este es el temario que vamos a estudiar relacionado a las normas técnicas. ¿Estas normas técnicas están colgadas en la plataforma virtual? Sí. Sí están colgadas en la plataforma virtual, ¿no? Entonces van a poder descargar esta normativa, ¿no? La norma G050 tiene algunos puntos que ya no hay que tomarlos en cuenta, ¿sí? ¿Sí? Por ejemplo, cuando se habla del comité técnico, dice que para una obra con menos de 25 trabajadores se debe formar un comité técnico de seguridad. Esto ya no aplica porque el sector construcción ya tiene su reglamento, ¿ya? Recuerden que la G050 es del año 2010. La Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo es del año 2011. Entonces, la norma técnica no estaba alineada a la Ley de Seguridad. Entonces, el comité ahora se va a formar cuando la obra tenga
20 trabajadores a más. Entonces, estos puntos los vamos a tachar y los vamos a resaltar, ¿sí? Para tener bastante cuidado. Este punto también es muy importante. El plan de seguridad y salud en el trabajo, ¿sí? La G050 habla del contenido del plan de seguridad, claro, ¿sí? Pero como ya tiene un reglamento, ya hay un nuevo contenido del plan. Y hay nuevos elementos que debe conformar el plan de seguridad que está en el reglamento. Y eso lo vamos a ver también en la ponencia. El tema de indicadores también es un tema muy interesante. ¿Por qué? ¿Y por qué le he puesto un aspa? ¿Por qué? Porque vean acá. Dice lo siguiente. Estadística de accidentes según G050. Vean, la estadística de seguridad en la G050 nos habla de que el índice de frecuencia es igual al número de accidentes con tiempo perdido por 200.000 entre horas hombre trabajadas. Este punto ya ha sido modificado. El 200.000 ya no se utiliza el factor de 1.000.000. Esto es, digamos, de la norma OSHA y el factor de 1.000.000 viene pues de la norma ANSI, ¿no? Entonces voy a acotar este punto y resaltarlo para que el alumno tenga bastante cuidado a la hora de hacer su estadística de seguridad, ¿sí? Dentro de la G050 se les enseña, perdón, dentro del programa se les enseña pues el programa de las 5S, ¿no? Es un programa de orden y limpieza compuesto por 5 puntos. Es una filosofía japonesa, ¿no? Que viene pues desde el Seiri, Seito, Seison, Setketsu, Shitsuke, ¿no? Que es un sistema para mantener el orden y limpieza, ¿no? Tiene 5 escalones y el primer escalón, claro, todo se le dice 5S porque cada escalón empieza con la letra S, ¿no? Por ejemplo, el primer escalón para conservar una obra limpia y ordenada es el Seiri. Y el Seiri significa organizar. El lema del Seiri es de que tienes que separar lo necesario de lo innecesario. O sea, solamente conservar lo necesario. Si tienes que regalar, vender, donar, votar, retíralo del proyecto. Solamente conserva lo necesario. La segunda S es el Seiton. El lema del Seiton es un lugar para cada cosa y cada cosa debe tener su lugar, ¿no? Significa ordenar, ¿sí? Ordenar, ¿no? Entonces, ¿cuál es la filosofía japonesa y la importancia del orden y limpieza en los proyectos, ¿no? La tercera S es el Seisou. El Seisou significa limpiar. Y el japonés te dice que no importa el color del casco, no importa la jerarquía, todos deben aplicar la limpieza. ¿Cómo limpiar? ¿No? Entonces, la primera S es el organizar. La segunda S es el ordenar. La tercera S es la limpieza. La cuarta S son los estándares. Entonces te dice que todo lo implementado debe estar dentro de un estándar. Y esa es la cuarta S. ¿Y cuáles son nuestros estándares? En nuestra realidad es el reglamento interno de seguridad, uno de los estándares, ¿no? ¿Sí? Uno de los estándares es nuestro reglamento interno de seguridad y salud del trabajo. Y la última S es el Shitsuke. Y el Shitsuke significa disciplina. Mantener ya lo implementado en las 3 primeras S. ¿Sí? Entonces, el curso de orden y limpieza es muy interesante y de aplicación práctica, ¿no? Cómo implementar las 5 S de la filosofía japonesa, ¿no? La filosofía del orden y limpieza. En este punto es el proceso de elección del comité, que está en uno de los anexos. ¿Cómo formar el comité según la norma sectorial para el sector construcción? ¿Qué se tiene que hacer el primer día, quinto día, sexto día, hasta el día 16, ¿no? Por ejemplo, en el primer día se tiene que realizar la determinación del número de los miembros que conforman
comité o el subcomité de seguridad y salud en el trabajo. ¿Qué se tiene que hacer en el día 5? La inscripción de los candidatos y verificación de los requisitos. ¿Qué se tiene que hacer en el día 9? En el día 9 se tiene que hacer el proceso de elección, el sufragio. ¿Qué se tiene que hacer en el día 13? Resolución de impugnaciones. ¿Qué se tiene que hacer en el día 15? Difusión y publicación de los resultados. ¿Y qué se tiene que hacer en el día 16? Ya la instalación del comité con la primera reunión ordinaria o extraordinaria, ¿no? Que es la conformación del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo, ¿no? En este punto, nosotros vamos a ver lo siguiente. A ver, este punto, que es uno de los anexos del reglamento, nos va a aclarar cuál es el componente de equipamiento que debe tener un botiquín de respuesta ante emergencia o una estación de primeros auxilios. Que si debe tener un collarín, que si debe tener una frazada, que si debe tener, por ejemplo, agua oxigenada, yodopovidoma, alcohol, vendas, gasas, venda triangular, etcétera, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los componentes del kit de respuesta ante emergencia y qué es lo que debe tener una estación de emergencia? Y esto vamos a encontrarlo en una de las normas sectoriales, en uno de los anexos de las normas sectoriales, ¿no? Bueno, en este punto de la normativa, bueno, para esto ya ustedes deben haber aprendido cómo calcular los indicadores de seguridad, la frecuencia, la gravedad y la accidentabilidad. Por ejemplo, si yo les digo, pues calculen la frecuencia, el índice de frecuencia de un accidente X, ya vamos a calcular el índice de frecuencia. ¿Cómo calculamos el índice de gravedad si una persona ha sufrido la amputación de su mano? ¿Cómo calcular el índice de gravedad si una persona ha sufrido la amputación del dedo? Entonces, en este punto vamos a aprender a calcular el índice de gravedad según los días cargados, de acuerdo a la naturaleza del accidente o del evento. Por ejemplo, para una persona que ha perdido la vida, el índice de gravedad sería 6.000 por 1.000.000 entre horas hombre trabajadas, ¿no? Este punto es muy interesante e importante porque nos va a permitir entender cómo se calcula la frecuencia, perdón, la gravedad, el índice de gravedad, de acuerdo a la naturaleza del accidente. Y cuáles son los días de cargo, ¿no? Según la clasificación de lesiones del trabajo, ¿no? Tenemos un curso de primeros auxilios, también está dentro del programa. En este curso ustedes van a aprender, pues, qué cosa es una valoración primaria, una valoración secundaria, qué es la atención prehospitalaria, cómo se realiza un RCP, cómo se realiza un vendaje, qué es lo que, digamos, recomienda AJA, que es la Asociación Americana del Corazón y el Consejo Europeo de Resucitación, para aplicar un RCP, ¿no? En el contexto COVID, ¿no? Entonces, el curso de primeros auxilios está bien completo, bien nutrido de información y te va a dar pues las herramientas de cómo responder en caso se presente una emergencia en el proyecto, ¿sí? Entonces, ¿qué hacer pues cuando se presenta un accidente en el proyecto? ¿Qué es una valoración primaria? ¿Qué es una valoración secundaria? ¿Cuál es el protocolo de atención prehospitalario? ¿Sí? Porque hay un protocolo, ¿eh? No es que voy inmediatamente, lo atiendo, lo levanto al trabajador, lo pongo en la camilla, ¿no? Hay un protocolo. Y ese protocolo debe estar estipulado pues en nuestro plan de respuesta ante emergencia. El revisar, el llamar y el atender antes de la atención. Hace mención a un punto interesante sobre el contacto emocional, porque el contacto emocional es parte de la atención prehospitalaria.
Si ustedes quieren, digamos, conocer más acerca de los primeros auxilios, hay un programa conocido como la filosofía PHTLS, Soporte Vital Trauma Prehospitalario, que te da pues digamos, el entrenamiento y también de conocer un poquito más acerca del shock. ¿Qué es el shock y la muerte cerebral? ¿No? ¿Por qué las personas entran en shock? El concepto, por ejemplo, de la sensibilidad isquémica. ¿Qué es la sensibilidad isquémica y por qué las personas entran en shock después de una parada cardíaca? ¿Cuánto soporta un cerebro sin oxígeno? Los pulmones sin oxígeno, ¿no? Entonces, Asociación Americana del Corazón te da una recomendación de cuántas compresiones por minuto debes realizar a una persona que ha sufrido una parada cardíaca. Por ejemplo, en una descarga eléctrica, en el proyecto, descarga eléctrica, a la persona no tiene pulso, en una valoración primaria. Vemos que la persona no tiene pulso, ¿no? Inmediatamente empezamos con el RCP, ¿no? ¿Qué nos dice Asociación Americana del Corazón? Que nosotros debemos realizar de 100 a 120 compresiones por minuto, compresiones torácicas, a una profundidad de 5 a 6 centímetros, ¿no? ¿No? Interesante, ¿eh? Entonces, hay que seguir con el protocolo y entender las recomendaciones que nos da estos entes internacionales en el contexto COVID, ¿sí? Entonces, los primeros auxilios forman parte del curso integral del programa de seguridad y salud en el trabajo, ¿sí? Colocación del collarín, importantísimo, hay un punto relacionado a la colocación del collarín, ¿no? Cómo se coloca el collarín de una manera efectiva y cómo se interviene al trabajador de una manera frontal para que el trabajador no pueda mover la cabeza, ¿no? ¿Cuántos brigadistas deben intervenir en la atención prehospitalaria? Este es un accidente que pasó hace unos años. Yo soy la persona de casco blanco, ¿no? La persona cayó desde el sexto piso hasta el tercer piso, ¿no? Entonces fuimos, intervenimos, valoración primaria, secundaria, traslado de heridos. El trabajador no perdió la vida, pero por una atención correcta y un traslado adecuado, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque la regla o la primera regla de oro de los primeros auxilios es no mover al trabajador. No mover al trabajador. ¿Por qué no se mueve al trabajador? Porque si el trabajador tiene un daño en la cervical, al moverlo puedes empeorar la situación. Entonces, la instalación del collarín es un punto crítico e importante, ¿no? ¿Por qué no moverlo? ¿No? Porque podríamos lesionar o empeorar la situación del paciente, ¿no? También se les va a enseñar cómo utilizar una camilla rígida, ¿no? Esta imagen también yo me encuentro en un proyecto y se le está dando un entrenamiento a la brigada, ¿no? En este punto, ¿no? La recomendación fue la siguiente, ¿no? Entonces ya, brigadistas, 3 a la derecha, 3 a la izquierda, a mi mando, ¿están listos? Y los brigadistas responden, ¡estamos listos! Vamos a levantarlo solamente 10 centímetros y luego lo soltamos o lo dejamos en la posición inicial. ¿Y por qué? Porque, ¿por qué no levantar al trabajador en primera instancia? Porque a la hora de levantarlo, 10 centímetros, vamos a conocer nuestras fuerzas. ¿Sí? Vamos a conocer nuestras fuerzas. Entonces, a la brigada se le forma de la siguiente manera. Bueno, una vez que ya esté inmovilizado, una vez que esté con el Spider, ya has hecho valoración primaria, secundaria, ya está en la camilla, a la cuenta de 3 brigadistas, ¿están listos? Vamos a levantar los 10 centímetros. Lo levantamos, conocemos nuestras fuerzas y lo soltamos nuevamente. Ahora sí, nuevamente, a la cuenta de 3 brigadistas, ¿están listos? Estamos listos, levántenlo. Y lo levantamos completamente.
y lo trasladamos a buen recaudo, ¿no? Entonces la formación de la brigada es muy importante, ¿sí? Entonces se les va a explicar cómo formar a la brigada de respuesta en caso se presente una emergencia en el proyecto. En este punto es un punto muy interesante porque cuando ocurre un accidente en sótanos, por ejemplo, en excavación masiva, usualmente no, la camilla no ingresa por la vía de evacuación porque las escaleras en muchos casos son demasiadas angostas. Entonces, ¿cómo utilizar una camilla rígida? ¿Cómo utilizar una canastilla? ¿Cómo amarrarlo, no? Acá estábamos haciendo un taller con el rigger, teníamos las herramientas y todo. Hicimos una pequeña simulación de cómo trasladar al herido si es que ocurre un accidente en un sótano, ¿sí? En este punto se les va a hablar un poquito acerca del síndrome del arnés, sí. El síndrome del arnés es un síndrome que es producto de quedar suspendido por nuestro arnés de seguridad, ¿sí? Si el trabajador queda más de 15 minutos aprisionado con su arnés de seguridad, empieza a sufrir los primeros síntomas del síndrome del arnés, ya que el estrangulamiento de las correas del arnés ejercen una presión en sus piernas. Esa parte se llena de toxinas y cuando el trabajador es liberado, esas toxinas viajan a su corazón y le provocan un paro cardíaco fulminante. Después del rescate, ¿eh? Entonces se les va a enseñar, se les va a explicar qué cosa es el famoso síndrome del arnés, ¿sí? El síndrome del aplastamiento también es un tema muy interesante, porque estas charlas, estas capacitaciones se dan para los trabajos de excavación. Cuando una persona queda sepultada por el terreno natural, ¿no? Por ejemplo, que una pierna quede sepultada por el terreno natural, esa presión que ejerce el terreno natural con nuestra extremidad va a hacer que nuestro organismo segregue una toxina que se llama la mioglobina. ¿Y qué ocasiona la mioglobina? Ocasiona la rhabdomiliosis, que es el síndrome del aplastamiento. Y la persona muere después de ser liberada por una insuficiencia renal. Y se les va a explicar un poquito acerca de la atención prehospitalaria en caso de accidentes en trabajos de alto riesgo. Por ejemplo, en el trabajo de excavación, ¿sí? Hay cursos en el programa están los cursos para actividades de alto riesgo también. Hay cursos para actividades de alto riesgo. Izaje, excavación, altura. Acá entra algo de cálculo, ¿eh? Porque para los trabajos de alto riesgo se necesita calcular. Un cálculo sencillo, una matemática bien básica. Por ejemplo, algunas definiciones. ¿Qué cosa es el radio? ¿Qué cosa es la tornamesa para el trabajo de izaje, ¿no? ¿Por qué necesitamos conocer el radio, la longitud de la pluma, la tornamesa, etcétera? Porque nosotros a la hora de calcular, por ejemplo, sacar los rangos de trabajo, ¿no? O sea, cómo calcular, pues, la altura, por ejemplo, la altura de la maniobra. ¿Cómo calcular la altura de la maniobra? Si nosotros conocemos el radio de trabajo y la longitud de la pluma, simplemente con una fórmula matemática podemos calcular la altura de la maniobra. Y la altura de la maniobra sería, pues en este caso, eh, largo de la pluma al cuadrado menos el radio al cuadrado, y todo, le sacamos la raíz y nos va a dar la altura de trabajo, ¿no? Entonces, para este tipo de trabajo, ingresa algo de matemática para para este curso, sí, una matemática bien básica. Se les va a enseñar, por ejemplo, a calcular la resistencia de los elementos de izaje, ¿sí? Conociendo simplemente una constante. ¿Qué quiero decir? Digamos, si nosotros vamos a hacer un determinado trabajo de un izaje X, ¿no? Nosotros conocemos el peso del material a izar, pero no conocemos la resistencia de los elementos de izaje, pero sí conocemos el diámetro, por ejemplo, en el tema de grilletes. Y este grillete es de 5 octavos, supongamos que sea de 5 octavos. ¿Cuál es la constante, ¿no? Para sacar la capacidad de resistencia de este grillete? El de del grillete
la constante vendría a ser 8.5. Entonces, para sacar la capacidad de levante del grillete, simplemente multiplicamos el diámetro por la constante y nos va a dar la capacidad de levante del grillete. En este caso sería el siguiente ejemplo, ¿no? El diámetro del grillete, 7 octavos, por 7 octavos, por la constante que es 8.5, y la capacidad de levante del grillete será de 6.507 kilogramos aproximadamente, ¿no? Entonces, se les va a dar esta información de cómo calcular la capacidad de levante de diversos elementos de izaje, ¿sí? En el tema de cargas con eslingas, también va a entrar algo de cálculo, cómo calcular la tensión de las eslingas, ¿no? Y obviamente calculando el centro de gravedad de la carga, porque en algunos casos el centro de gravedad de la carga está hacia la derecha, hacia la izquierda, y modifica la tensión de las eslingas, pues, ¿no? Y con este dato, por ejemplo, nosotros si tenemos que levantar una carga, pues, esta carga es de 2.000 kilos, ¿no? Por ejemplo, peso de la carga 2.000 kilos, y nosotros tenemos que calcular la tensión de la eslinga A y la tensión de la eslinga B. ¿Cómo calculamos? Bueno, el centro de gravedad está a 6 metros 13 centímetros de izquierda a derecha, y de derecha a izquierda está a 3 metros 38. Entonces, haciendo una pequeña fórmula, carga por D entre C más D por A entre H, calculamos la tensión de la eslinga A y luego calculamos la tensión de la eslinga B. Y aplicando esta formulita tenemos un resultado, el siguiente resultado. La tensión de la eslinga A es de 1.237 kilos y la tensión de la eslinga B es de 1.560 kilos. Entonces, sumando, salen algo de 1.700, 2.700, casi 2.800 kilos. 2.800 kilos de tensión de eslingas. ¿Cómo es posible que la sumatoria de las dos eslingas superen el peso de la carga? Es así como trabaja la física, ¿sí? Entonces, por eso es tan importante conocer las fórmulas para calcular la tensión de las eslingas en trabajos críticos. Y de acuerdo a este cálculo, nosotros podemos corroborar la información con las tablas que nos proporciona la empresa. Bueno, si la empresa nos compra, pues, no sé, eh, eslingas de una capa, dos capas, tres capas, no sé, por ejemplo, en color amarillo, y tiene una resistencia, por ejemplo, pongamos un ejemplo, de 1.000 kilos. Ya nos dan unas eslingas de 1.000 kilos. Tenemos dos eslingas de 1.000 kilos, de resistencia de 1.000 kilos. Y nosotros vamos a la carga, y la carga pesa 2.000 kilos. Bueno, en teoría estaría soportando, porque si son dos eslingas y cada eslinga tiene una resistencia de 1.000 kilos, bueno, 1.000 más 1.000, 2.000, la carga pesa 2.000, sí, sí levanta, pero aplicando la física no va a levantar y la eslinga va a colapsar. La eslinga va a colapsar, porque en una de las eslingas, porque el centro de gravedad está ligeramente corrido, va a haber más tensión en la eslinga B. La eslinga B estaría recibiendo una tensión de 1.560 kilos y la eslinga A tendría una tensión de 1.237.53 kilos. ¿Sí? Entonces, se les va a enseñar cómo calcular las eslingas o la tensión de las eslingas, ¿no? El grado de las cadenas también es un tema muy importante porque eh, así como en los torones, en las eslingas, en los grilletes, hay digamos, constantes para calcular la resistencia de los elementos, en las cadenas también. Y en las cadenas de grado 8, grado 10, la constante cambia, ¿no? Por ejemplo, si esta cadena es de diámetro de 10, nosotros vamos a sacar la siguiente fórmula para hallar la resistencia, ¿no? El diámetro entre 26 al cuadrado por la constante y nos va a dar la capacidad axial de la cadena, ¿no? Entonces,
que sea de 10 milímetros, ya, 10, entre 26, lo elevamos al cuadrado por la constante. ¿Cuál es la constante? 21.700. Y entonces la resistencia de la cadena será de 3.210 kilogramos. Entonces, vamos a aprender a calcular pues, tensión de eslingas, radio, distancia, maniobra, elevación de la maniobra, constantes de los elementos de izaje en el curso de izaje de cargas. ¿Sí? En el tramo de trabajos de excavación, muy importante, acá se va a hacer una comparación entre la norma OSHA y la norma G050, así un pequeño comparativo, porque, claro, hay diversos tipos de protección que se utilizan para los trabajos de excavación. Salen los conceptos de entibamiento, apuntalamiento, tabla estancado, cuándo entibar, cuándo apuntalar, ¿no? Cuándo hacer un talud, cuándo hacer una excavación con un sistema escalonado, ¿no? Entonces, vamos a hacer un comparativo entre la norma OSHA y la norma G050 del Reglamento Nacional de Edificaciones. En la norma G050 especifican que para uno de los controles que se deben considerar para las excavaciones es la construcción de un talud, que es una inclinación de la excavación. Pero ¿cuál es la relación con respecto a la altura que debe tener este talud? Lo dice la norma G050. Y para que nosotros le demos un talud al terreno, debemos conocer primeramente la profundidad del terreno y también la clasificación del suelo. Y la clasificación del suelo va pues tipo suelo A, suelo clase B, suelo clase C, pero una mayor especificación no te lo da la norma G050, sino te lo da la norma OSHA. ¿Cómo clasificar el suelo? ¿Sí? Si es un suelo A, suelo B, suelo C, ¿no? Por ejemplo, acá la norma G050 nos dice lo siguiente. Para una profundidad de 6 metros, el talud, la relación del talud debe ser de 3/4 a 1. ¿Sí? El suelo tipo A, talud simple general, hasta 6 metros de profundidad, talud máximo permitido de 3/4 a 1. Bueno, sí, acá haciendo un cálculo matemático, si la profundidad de la excavación es de 6 metros, ¿no? ¿Cuál será la distancia de este cateto? ¿No? Bueno, aplicamos, simplemente multiplicamos 6 por 3/4 y ya tenemos la distancia de este cateto. Entonces, la otra pregunta sería, ¿cuál es la distancia del talud? ¿No? Y con esta distancia del talud ya podríamos calcular el ángulo de la pendiente de la excavación. Entonces, con Pitágoras sacamos la longitud del talud y con la ley de senos calculamos el ángulo del talud. Y ya de esta manera tenemos la longitud del talud y el ángulo del talud para un determinado tipo de suelo. Es una manera técnica de mandar sustentos al empleador a la hora de hacer trabajos de excavación. Obviamente que hay la norma OSHA te da recomendaciones para el talud, por ejemplo, para el proceso de excavación. Te dice lo siguiente, puedes aplicar talud, puedes aplicar entibamiento. Entibamiento son estas cajitas. A esto se le conoce como entibamiento. Puedes aplicar apuntalamiento. Puedes aplicar tabla estancado, ¿no? Puedes aplicar un sistema escalonado. Y vamos a estudiar lo que dice la norma en el proceso de excavación. A 1,20 m ya está considerado un trabajo de alto riesgo, una escalera tiene que ir a cada 7,60 metros, la escalera tiene que sobresalir 1 metro, debe estar debidamente arriostrado. ¿Qué tipo de madera vamos a utilizar para hacer el entibamiento? ¿Ah? ¿Qué tipo de madera? ¿Roble, tornillo o una madera de mayor densidad? Entonces lo vamos a estudiar en el punto de excavación. También se toca un tema de excavación masiva, ¿sí? Por ejemplo, acá se está haciendo pues la instalación de estas escuadras para un proyecto y se está realizando, ya se está, por ejemplo, llegando al tercer anillo, al tercer sótano, ¿no?
¿Qué nos dice la norma respecto a este sistema de plataforma? ¿De cuánto debe ser la madera? Bueno, la madera debe ser pues de 2 pulgadas, debe ser tornillo, debe tener un traslape de 30 centímetros, de 15 a 30 centímetros, etcétera. Entonces, inclusive nos habla de un factor de seguridad, que estas plataformas deben tener un factor de seguridad de 4. ¿Qué quiere decir? Que deben soportar 4 veces su peso, ¿no? Esto es referente, hay más puntos para los trabajos de excavación, ¿sí? Hay un tema bien nutrido, bien importante. ¿Qué documentación se debe tener para los trabajos de excavación? Para los trabajos en altura, también entra algo de cálculo, algo de OSHA, por ejemplo, la norma OSHA y la norma G050 te da la resistencia de las barandas, ¿sí? Y te da la altura de las barandas, ¿ah? ¿Sí? Entonces la norma OSHA te dice pues que las barandas, la primera baranda debe tener una resistencia de 200 libras, la segunda baranda debe tener 150 libras y el rodapiés debe tener una resistencia de 50 libras, ¿no? La norma G050 pues te da una referencia, te dice que debe tener una de 100 kilos en cualquier dirección, ¿no? El sistema de barandaje, ¿no? El curso se llama Supervisión para los Trabajos en Altura, ¿sí? Supervisión para los Trabajos en Altura. Se va a hablar, pues, de protecciones colectivas, equipo de protección personal, mallas anticaída. Para las mallas anticaídas se va a hablar bastante de la norma UNE 1263, que te habla, por ejemplo, de la distancia. ¿A qué distancia deben estar las mallas anticaída? ¿Y cuál es la distancia de los postes? ¿No? ¿Cuál es la distancia de los postes de acuerdo a esta norma internacional? El arnés de seguridad, vamos a hablar un poquito acerca de los componentes del arnés de seguridad. ¿Qué nos dice la norma ANSI acerca del amortiguador de impacto? ¿No? Muy interesante. Eh, bueno, este soy yo en una charla ya un poquito más técnica, en donde yo les enseñaba el curso era Entrenando al Entrenador y cómo se calcula la fuerza de impacto en una caída libre. ¿Sí? Entonces, hay varias fórmulas matemáticas para calcular la fuerza de impacto. En el curso te enseño un par de fórmulas matemáticas. Y con esa fórmula puedes hacer esta tabla. Dependiendo del peso del trabajador, la distancia de frenado y la altura de la caída. Con esos tres datos vas a poder obtener la fuerza de impacto en una caída libre. ¿Y para qué te sirve este dato? Uy, para infinidad de cosas. Para calcular la resistencia de los puntos de anclaje, por ejemplo, para hacer la investigación de los accidentes. Si se lesionó la entrepierna es porque sufrió una fuerza de impacto de tantos kilogramos fuerza, ¿no? Entonces te voy a enseñar a cómo calcular la fuerza de impacto, ¿no? En una caída libre. Trabajos en caliente. Te voy a enseñar a leer la composición química del fuego, ¿no? ¿Qué cosa es el triángulo del fuego y qué cosa es el tetraedro del fuego? ¿No? Porque la temperatura, el oxígeno y el comburente forman la composición química del fuego y produce la famosa ignición del fuego, ¿no? Entonces es un punto muy interesante para poder nosotros tener los criterios de cómo sofocar un fuego y qué tipo de extintor utilizar. Si vamos a utilizar un extintor PQS, CO2, agua presurizada, espuma, etcétera. Y vamos a aterrizar el punto con la normativa, ¿no? Cuando hablemos también de trabajos en caliente, inmediatamente en los primeros auxilios se habla del síndrome de Wallace. El síndrome de Wallace es un síndrome que es el síndrome del quemado y te da una valoración de la gravedad de una persona que ha sufrido una quemadura, ¿sí? El famoso síndrome de Wallace. La propagación del calor, ¿qué cosa es la convección, conducción, ignición? ¿Cómo se propaga el calor, no? Vamos a hablar de las clases de fuego. Es un fuego clase A, clase B, clase C, clase D, clase K. El tema de la soldadura para los trabajos de alto riesgo. Cómo utilizar, por ejemplo,
qué tipo de lente protector o el tono del cristal debe tener una persona que realiza un trabajo en soldadura dependiendo la intensidad de la corriente. Ese punto también lo debemos conocer, ¿no? Por ejemplo, si una persona está realizando una soldadura con electrodo envuelto, ¿no? Y está utilizando una intensidad de 300 amperios, vamos a la tablita que está acá, que es una tablita del G050, y buscamos en la primera columna la intensidad de la corriente, y bajamos hasta 300 amperios. Buscamos, acá está, 300 amperios. Y buscamos el tipo de electrodo MIG, TIC, MAC, corriente, electrodo envuelto, acá está, electrodo envuelto. Bajamos hasta 300, 300 está por acá, y esta persona debe utilizar un equipo de protección personal de tono color 12 para este tipo de trabajo de soldadura. Esto lo vamos a enseñar cuando estemos en trabajos en caliente. Los lineamientos para la vigilancia, prevención y control de la salud de los trabajadores con riesgo de exposición SARS-CoV-2 se les enseña mayormente a elaborar el plan de prevención frente a la propagación del COVID aplicando los 7 lineamientos de la 972, de la resolución ministerial 972, ¿sí? Vamos a aprender a clasificar los niveles de riesgos, bajo, medio, alto, muy alto. Los anexos también de la normativa, y en este punto ustedes van a poder elaborar el plan de vigilancia y prevención frente a la propagación del COVID. ¿Cuál es el contenido que debe tener el plan? ¿Sí? Bueno, al final del programa, este es un pequeño resumen que les he dado. Se les va a entregar un certificado a nombre de la empresa, ¿no? Con un total de 120 horas académicas. El envío del certificado va a ser de manera virtual, ¿no? Recuerden que todas las clases están grabadas en la plataforma virtual y el material es un material descargable, ¿sí? Es un material descargable, hay PDFs, hay libros de seguridad, inclusive hay tesis de seguridad. Eso me gustó bastante porque las personas que han hecho sus tesis de cómo implementar un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo es una información muy valiosa, bien nutrida, porque ustedes van a encontrar pues, repositorios de diversas universidades, de personas que han realizado su tesis de implementación de sistemas de gestión aplicando diversos métodos, técnicas para la evaluación de riesgos. Van a encontrar esa información también en la plataforma virtual. Entonces, esta es una introducción del programa de seguridad y salud en el trabajo que está lanzando la empresa Flomat, y el ingreso a la plataforma virtual es las 24 horas del día por un periodo de 4 meses, y al terminar de leer y estudiar y ver los videos se les va a enviar el certificado por haber participado en el programa de seguridad y salud en el trabajo, ¿sí? Bueno, nuevamente, ya les enseñé cuál es la plataforma. Hay más cursos que están colgados en la plataforma virtual. No he podido explicar todos los cursos, pero todos estos cursos son de aplicación práctica para el ingeniero de seguridad, para el prevencionista de riesgo, para las personas que se quieren formar en tema de seguridad. Es un tema muy amplio y hay bastante información bastante valiosa y nutrida referente a los sistemas de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Y temas que no tocan la normativa. ¿Por qué? Porque la normativa no te enseña pues a calcular la fuerza de impacto en una caída libre, ¿no? No te enseña. Hay fórmulas interesantes. Y cualquier fórmula que utilices te da el mismo resultado. Así son las matemáticas. ¿Sí? Bueno, mis amigos, yo voy a ser parte de la plana docente encargado de dictar alguno de estos cursos, y si ponen a otro ponente, no hay ningún problema. Todos tienen bastante trayectoria en el ámbito de la seguridad,
¿sí? Hay gerentes, hay bomberos, hay médicos ocupacionales que dictan distintos cursos de seguridad y salud en el trabajo, ¿sí? Espero que cumpla sus expectativas el programa y le saquen bastante información porque, claro, la información no sirve de nada si no la compartes, ¿sí? Entonces se va a tratar de subir más material a la plataforma virtual para que ustedes puedan descargar el material y simplemente leer, 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 leer y aplicarlo pues en el día a día de la persona encargada pues de la seguridad, ¿no? Es un trabajo muy importante todo sistema de gestión. El prevencionista de riesgos, el jefe de seguridad se ha diversificado, está en todos los sectores. Sector construcción, sector hidrocarburos, sector minero, sector eléctrico. Y para que sea un prevencionista o un supervisor de seguridad eficiente, la recomendación que se le da es de que debe conocer el proceso. Si no conoce el proceso, los controles no van a ser muy efectivos, ¿eh? Entonces debe conocer el proceso. Proceso, por ejemplo, un trabajador, un jefe de seguridad que se ha dedicado, por ejemplo, al sector eléctrico, le va a costar bastante ir, por ejemplo, al sector hidrocarburos o al sector industrial o al sector construcción, ¿no? Anteponerse a los peligros, ¿no? Entonces, conozcan el proceso, conozcan la normativa, conozcan los métodos para poder identificar peligros, evaluar riesgos, determinar controles. El tema que nosotros hemos tocado es también un tema de gestión, de gestionar, de ser gestores, ¿no? Entonces el prevencionista no va a estar, póngase su lente, póngase su casco, póngase su guante, no, sino tiene que ser un gestor de la seguridad y salud en el trabajo, ¿sí? Bueno, conmigo será pues hasta la próxima oportunidad. Esta es una pequeña introducción de los cursos que va a tener el programa. No he podido dar lectura a todos los cursos, pero este es, como les dije, una introducción. Me despido y espero poder, bueno, tal vez contar con su participación en el programa de seguridad y salud en el trabajo de la empresa Flomatur. Gracias y hasta luego.